Excelente. Nada, bienvenidos a todos y a todas los que están ya presentes. Eh, los demás pues irán entrando en el proceso. Espero que nadie deba examen y aquel que debe, si está disponible, pues que lo pueda tomar. El día de hoy nosotros vamos a trabajar directamente de la currícula, ¿ok? Y vamos a trabajar los capítulos de la capa de transporte y los capítulos de la capa de aplicación. Bien, capítulos de la capa de transporte y de la capa de aplicación. Eh, en esencia, este capítulo pues, tiene como objetivo trabajar lo que es las descripciones, características de los protocolos tanto TCP como de los protocolos UDP. Explicar un poco de cómo trabajan los números de puertos, tanto en TCP como en UDP, y explicar cómo se transfieren, se comunica, cómo es el control del flujo en lo que es la comunicación de un origen a un destino. En la capa de transporte que reinan los protocolos TCP y el protocolo UDP. Vamos a ver a detalle en qué consiste esto. La capa de transporte, que es la capa que se encarga o tiene como función, eh, digamos que iniciar, establecer más bien, mantener y controlar el control del flujo de la información a través de los segmentos. Ok, los segmentos o separaciones de un mensaje en varios eh, tamaños. Entonces, la capa de transporte es la que tiene la función de segmentar los datos. Los datos, que es lo que maneja la capa 7, 6 y 5, se ha entregado a capa de transporte y ellas se encargan de segmentarlo, llevarlo a un tamaño que pueda ser manejable y transferible a través de la red. Ok, la capa de transporte, obviamente, se comunica con las capas superiores y de igual manera establece, mantiene y controla la información que es enviada a las capas inferiores. Llamado capas superiores a las capas a los datos que maneja la capa de aplicación de TCP/IP, o sea, que es la capa de presentación, de sesión y de aplicación del modelo OSI. En esta capa controlan dos protocolos, que esos protocolos son llamados protocolos madres, porque todos los protocolos existentes, bueno, la mayoría de los protocolos existentes, o pertenecen a TCP o pertenecen al rango de los protocolos de UDP, al stack de protocolo de UDP. Cuando los protocolos son confiables, orientados a conexión, pertenecen a TCP, pertenecen a la gama de protocolos que trabajan con esas funciones, con funciones de confiabilidad. Sin embargo, hay protocolos que son de datagrama de usuario que no son confiables. Eso vamos a detallarlo obviamente. Dentro de la capa de transporte tiene ciertos niveles de responsabilidad.
Esa responsabilidad que tiene la capa de transporte, capa 4 del modelo OSI, es darle el seguimiento a las conversaciones de manera individual. Eso con su, digamos que con su función de segmentación. Pero ¿qué quiere decir eso realmente? Bueno, esta capa es la que permite que cuando que tú puedas en una misma PC, a través de un mismo medio, que puedas establecer y mantener y sostener conversaciones telefónicas simultáneas a transmisión de datos, como búsqueda en Internet, simultáneo a que tú descargando información a través también que tú estés viendo video de manera también simultánea. Eso se puede porque todo lo hacemos de manera constante. Tenemos varias pestañas haciendo diferentes funciones o más bien diferentes tareas. Esas tareas no se ven afectadas. Obviamente el ancho de banda, que es la capacidad de emisión y o transmisión de datos, se ve afectada porque es la capacidad de transmisión. Si tú ya estás transmitiendo, tú no tienes la misma disponibilidad que si tú estuvieras solo. O sea, ese proceso es la segmentación. La segmentación es la individualización de la información. Mientras que hay algo llamado multiplexión que permita que cada una de esas informaciones individuales puedan coexistir a través de un medio y que no choquen una con otra o que la información de los datos se vaya por la de voz y que la de voz se vaya por la de backup, etcétera, etcétera. A eso se le llama multiplexión, o sea, tiene múltiples secciones en la cual están trabajando de manera coexistentes sin una interrumpir a la otra. En ese sentido, obviamente, es importante esa función. El segmento de datos o reenvío de datos, obviamente, miren acá, en esta imagen, podemos ver que una PC puede estar, como estaba diciendo, transmitiendo video, chateando, a la vez de que ve página web, envía mensajes, recibe correos electrónicos. Ok, esa función está entre segmentación y multiplexión. Función adicional de capa 4, agregar información al encabezado. Es la capa 4 que le agrega el campo de los segmentos y le identifica los números de puertos, tanto de origen, o sea, de quien está solicitando, como el destino, quien está recibiendo esa información. Ubicación de las aplicaciones. Es la capa 4 que determina, según el número de puertos que le asigna, basado en la aplicación que esté utilizando, un espacio, un segmento que puede ser un espacio o segmento coexistente con otras aplicaciones o individual. Y obviamente, como había mencionado, la multiplexión es la opción que te permite utilizar todos estos recursos, todas estas opciones de manera simultánea.
Dentro de los protocolos de la capa de transporte tenemos a TCP y a UDP como los dos protocolos primarios. Los protocolos adicionales a estos pertenecen o al uno o al otro. Todo lo que son de TCP son confiables. Lo que son de UDP no necesariamente tienen que brindarle una respuesta. Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, señor. Excelente. ¿Cuáles protocolos pertenecen a TCP y cuáles pertenecen a UDP? Oh, algo súper interesante. Dentro de lo que es el protocolo como tal, observen aquí qué hace el protocolo TCP para manejar lo que es la transmisión de un dato. Le doy a play. Envía la información, el destino la recibe y luego de recibirla envía un ACK, un acknowledgement. O sea, el destino recibe las tramas, los segmentos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El origen recibe un ACK o acknowledgement, un acuse de recibo, indicando al individuo que recibió X cantidad de segmento. Envió del 1 al 7 y él debe, perdón, del 1 al 6 y él recibe un ACK 7. Eso quiere decir, mira, yo recibí de aquí para atrás, sin incluir el que te estoy mencionando, lo que si enviaste nada más recibir 6, si enviaste 6, sepa que recibí 6, pero si enviaste adicional, tú tienes que reenviarlo. Entonces, él envía otra cantidad. Y esa cantidad se perdió. Pero observen que él no le envía un acuse de recibo. Ahora, el origen le llega el periodo, el tiempo donde se agota el tiempo. Entonces él asume, pues eso quiere decir que se perdieron y lo reenvía nuevamente. Así es que trabaja TCP, un individuo confiable. UDP, a diferencia de TCP, eran 6 paquetes. Él dice, ok, ya yo sé cuál es el destino, sé la ruta. Yo lo envío 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si alguno se perdió, no es mi problema. Porque mi función como UDP, es yo enviar la información. No me envíe para atrás y que si llegaron ni nada de eso. No, no, no. Yo te lo envié. Si tú lo recibiste bien y si no lo recibiste, lo siento. TCP y UDP tienen ciertos niveles de comparación. Obviamente UDP más rápido porque no requiere acuse de recibo. TCP es un poco más lento, pero es más confiable. UDP es de baja carga porque tiene menos cantidad de paquetes. TCP, aparte de ser más confiable, reconoce el nivel de cada uno de los datos que le llega. Estoy en clase, dígame. Sí, estoy en clase. UDP no requiere reconocimiento
O sea, no requiere un ACK. No envía datos perdidos y tampoco entrega a medida de que vayan llegando. Perdón, y entrega a medida de que vayan llegando. No importa que lo que llegue no esté en orden, él entrega a medida que llegó. Llegó el segmento 1, entrega el 1. Llegó el 2, entrega el 2. Llegó el 5, entrega el 5. Llegó el 4, entrega el 4. Llegó el 7, entrega el 7. Llegó el 6 y entrega el 6. O sea, él no dice yo estoy entregando el 1, 2, 3, 4 para que le digan, ok, para la siguiente manda a tu representante que implica, digamos que 5 y 6. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Bien. En lo que es TCP, establece secciones, garantiza la entrega porque envía un ACK. Pero no solo eso. Él envía 1, 2, 3, 4. Y el otro le envía un ACK 5. Pero si le envía un ACK2, él dice, parece que nada más recibió el 1 y el 2. Le envía 2, 3, 4, 5 y 6. Si recibe un ACK5, dice, volvió a coger solo 2. Envía 5, 6, 7 y 8. Y él envía un ACK7, dice, nada más cogió el 5 y el 6. Pues como he enviado 3 paquetes y él nada más de todo eso siempre acoge procesador, déjame comenzar a enviarle de 2 en 2. A eso se le llama three handshaking o saludo de 3 vías. Tamaño de la ventana, porque el tamaño de la ventana se ajusta a los ACK que ha recibido. Ok. TCP tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 campos con una longitud de unos 20 bytes. Mientras, bueno, además de eso, TCP tiene, por ejemplo, dentro de los más comunes, al protocolo HTTP, que es el que controla la Internet, FTP, que es el que controla los sistemas de archivo, de emisión y recepción. También trabaja con STP o Spanning Tree Protocol, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso de UDP, miren aquí, aquel tenía, ¿cuánto? 16. Este apenas tiene 1, 2, 3, 4 y 5 campos. Por eso, obviamente, es más rápido, porque el encabezado de UDP es más, es menos pesado. Él tenía 20 bytes, este tiene 8 bytes apenas. Dentro de los protocolos que pertenecen a UDP está DHCP para asignación de direcciones IP, envenenamiento de ruta para enrutamiento, videoconferencias, telefonía IP, TFTP o Trivial File Transfer Protocol, que es para correo electrónico con problemas. Bien, UDP, para que tengamos una idea, es como el canillita. El canillita es el que entrega, o se le indica así, a la persona que entrega periódico. Si la persona que entrega el periódico va a tu casa y no estás ahí, él ve que va a entregarle un periódico, el periódico de Guillermo, y Guillermo no está. ¿Qué él hace con el periódico? Lo tira. Si cuando él vuelve al otro día a la casa de Guillermo, ve que el periódico del día anterior está ahí,
¿Qué hace con el de ese día? Vuelve y lo tira. Porque su función no es que tú lo recojas. Su función él es entregarlo, pero ese tiene entrega no de máximo esfuerzo, sino del menor esfuerzo. Él lo tira para allá, él no sabe si cayó en agua, si el vecino se lo está llevando, si él no tiene que ver con eso. Cuando él llega a la oficina y le preguntan, ¿hiciste toda la entrega? Él responde, sí, entregué todo y tienes razón. Así trabaja UDP. ¿Ok? Sin embargo, UDP no siempre es malo. Si tú estás haciendo una descarga, tú lo estás descargando por descarga directa, o sea, por FTP, y se te desconecta la red, pierde todos los datos que hasta ese momento habían sido trabajados o procesados, aunque no almacenados. Porque FTP pertenece a TCP y tiene que estar en constante envío y recepción de información. Sin embargo, cuando tú vas a descargar algo, busca a Ares, a Torrents. ¿Por qué? Eso te da la opción de que cuando tú estás descargando y te desconecta o te decides salir, ellos se quedan en cola con todos los archivos que habían solicitado. Te lo van depositando ahí en tu servidor. Y una vez que esté en tu servidor, entonces tú haces todo lo correspondiente. Bien. Ahora bien, en los protocolos pertenecientes a TCP y o a UDP tienen números de puertos. Esos números de puertos son lo importante. ¿Por qué? Porque los números de puertos son lo que determinan hacia dónde tú vas. Un mensaje que tiene como origen un número de puerto dinámico y que tiene como destino el número de puerto 80, eso quiere decir que una máquina, una PC, hizo una solicitud para acceder a la HTTP, a la web, a www, a la cual pertenece el puerto 80. Si este usuario que está aquí presente hizo un par de sockets, una solicitud, y el puerto destino lleva el 21, quiere decir que hizo una solicitud de FTP, porque el puerto 21 es de FTP. Entonces podríamos decir que los números de puertos se agrupan de la siguiente manera. Del 0 al 1023 pertenecen a los puertos conocidos. Del 0 al 1023, del 1024 al 49.151 son puertos registrados. Los puertos registrados son aquellos que se utilizan para las aplicaciones. Por ejemplo, el que hizo WhatsApp, WhatsApp funciona bien y todo lo demás, pero para estar en red debe
tener una puerta por donde entrar y por donde salir. Bien, entonces los números de puerto te permiten a ti determinar hacia dónde va la información. Sin embargo, hay otros números de puerto, del 49.152 al 65.536, que son números de puerto dinámicos. Eso es para cuando hay una solicitud, la máquina automáticamente, aunque sea local, te dice si existe o no. Adelante, Isaac. Sí, profesor. ¿Esos puertos son del switch, o sea, de la topología, o son puertos virtuales? Vamos a poner. Esos puertos son los puertos físicos reales. Ah, los puertos reales, ok. Claro, por donde Porque, salen. porque la Reales confusión lógicos. viene, real es lógico, porque la confusión viene que dice que van desde el 1024 hasta el 49.000, y yo creo que un switch no va a tener tantos puertos. Ah, no, 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 Entonces esos no, estoy son como números perdido de ahí. puertos lógicos. Esos son los puertos que ustedes como Ah, administradores de red lógico. tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, asume que el puerto, el número de puerto lógico para que funcione WhatsApp, tuvo que dirigirse a la IANA y a la ICANN y comprar, rentar un número de puerto. Lo que hace el número de puerto es que cuando tú instalas la aplicación, él habilita ese número de puerta, esa puerta, para poder entrar y salir por esa puerta. Y cuando tú en tu empresa o en la empresa donde tú trabajes, tú quieras restringir a WhatsApp, tú vas al router y restringe el número de puerto por donde entra y donde sale WhatsApp, esa aplicación. Y Ok, así no entonces tiene sería, que decirle a nadie de que no usen WhatsApp. No, no, no. Tú vas al router, registra el puerto y ya. Todo el que esté conectado a tu red no va a poder salir. ¿Por qué? Porque tú le cerraste la puerta. Adelante. entonces sería como una puerta de enlace o puertos de enlace. Esa es la puerta por donde sale la aplicación. Ok. Bien. Ok. Entonces recuerden, hay puertos conocidos, registrados y puertos dinámicos. Cada solicitud que tú haces a Internet tiene un número de puerto. Tú hiciste 10 solicitudes, tú tienes 10 números de puertos diferentes a través del mismo medio. ¿Ok? Preguntas, dudas, si la hay, pueden hacerla. Miren, aquí le doy una lista, más o menos. Cisco pone una lista de los puertos un poco más conocidos y te dicen a quién pertenece. En el caso, por ejemplo, hay protocolos como FTP, SSH, Telnet y demás que pertenecen a TCP, pero hay otros como el DNS, Domain Name System, que pertenecen a ambos puertos con el mismo número de puertos. Ambos protocolos con el mismo número de puertos. Y en este mismo capítulo está la respuesta a, por ejemplo, el comando netstat. ¿Qué hace? Vamos, cmd, le escribimos netstat y a él me dice, mira, tú estás utilizando el protocolo TCP por la dirección 127.0.0.1 y el número de puerto de solicitud, ya sea local, que tú estás utilizando miren que está dentro de los puertos dinámicos.
y dice, ah, mira, tú tienes una conexión establecida por HTTP, otro HTTP, 8 HTTPS, etcétera, y ahí me dice si está cerrada temporalmente, si está establecida y demás, pero es por estos números de puertos. Eso quiere decir que el 59779 hizo la solicitud y fue recibida por el 170.172.239.211, que ese es una solicitud HTTP, o sea, al puerto 80. Y ahí te dice si está establecida, si se conectó, si está fuera de servicio, si está inalcanzable, etcétera, etcétera. Hasta ahora, si hay pregunta, lo pueden indicar en cualquier momento. Pregunta para ustedes, ¿qué solicitó según este puerto la PC1 o el cliente 1? Nadie. Adelante, Isaac. Un segundo, maestro, parece. Haga la pregunta de nuevo y escúchame, dígame ahora. ¿Qué solicitó el cliente 1 al servidor? Ahí lo dice, profe, Un el cliente servicio, 1 exacto, un solicita. servicio web. O Sí, sea, él hizo una solicitud hacia una página. correcto. Eso era lo que iba a decir Isaac. Sí, lo iba a decir, pero como usted me dijo a mí, él respondió, yo lo dejé a él. Excelente. Está bien. Porque ahí lo dice, servicios web, dice Correcto. ahí. Mírenlo ahí. Él hizo y primero, no solamente porque dice servicios web, sino que aquí dice que el puerto destino es el puerto 80 y el puerto 80 es el puerto de HTTP y HTTP es para el servicio web. Y aquí hizo una solicitud del puerto al destino 25, el SMTP, que es una solicitud de correo electrónico. Puerto destino 80 y 25. Puertos orígenes. Puerto dentro del rango de los puertos dinámicos. Puerto destino. Desde el servidor para atrás, obviamente se va a ver como puerto destino a quien fue el origen en ese momento. Ese puerto, recuérdense que es dinámico. Eso va a cambiar y puede ir cambiando. Cuando hablamos del establecimiento del tamaño de la ventana o del tree handshaking, saludo de 3 vías, era que, miren aquí, el SYN envía 100, una secuencia de 100. ¿De cuánto recibe el acuse de recibo? O de 101. Mírenlo aquí. Ese acuse de recibo 101, indicándole recibí hasta el 100. Tercer paso, le reenvía si recibió la información o no. Cuarto, recibe un nuevo ACK o un acuse de recibo nuevamente. Yo te envío 1, 2, 3, 4. Tú me envías acuse de recibo 5. O sea, recibí del 4 hacia atrás.
Bien. ¿Preguntas? Por ahora no. Excelente. La confiabilidad, el control, digamos que el TCP, que es el que garantiza el orden en la cual se envía la información. ¿En qué consiste eso? Que tú envías 1, 2, 3, 4, 5 y 6, recibe 1, 2, 6, 5, 4, 3, y él dice, no, 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 espérate, este que está aquí abajo va aquí, porque es el segmento 4. El 3 va aquí arriba, y así. Como fue enviado, así lo organiza el destino y lo entrega en el orden que fue enviado. Ok. Control de flujo es otra de las funciones de capa 4 del módulo óseo. Y ese control del flujo va porque los segmentos tienen un tamaño mínimo y un máximo. El tamaño mínimo es 64K kilobits, mientras que el máximo es 1018. Y para que cuando se envíe la información no se pierda mucho, él va tratando de segmentar de manera más lógica lo que estamos haciendo o cómo la máquina trabaja realmente. Adelante, Isaac. Profe, el tamaño de ventana viene siendo el tamaño del segmento. Correcto, el tamaño que él envía para el destino. Ok, gracias. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque tú envías, por ejemplo, una información o está descargando algo, tú envías 1 giga, tú no recibes simultáneamente 1 giga, tú lo vas recibiendo por parte y en orden. Porque no hay la capacidad de recibir 1 giga tal vez simultáneamente. Pero sí rápido, aunque uno detrás de otro. Profe, entonces ese orden lo hace TCP cuando se envía un segmento Claro, o una trama. recuerda que en los segmentos previamente habíamos mencionado que las diferentes capas le agregan un encabezado. Y ese Ujú. encabezado le va dando un orden. Tú eres el número 1, tú eres el número 2, tú eres el número 3. Entonces, cuando llega al destino, él sabe quién va adelante y quién no. Por eso es que él le da el Exacto. orden. Por el encabezado. Claro, Correcto. claro, por Gracias. supuesto. Que ya desde el origen va indicando quién va adelante y quién no. Bien. En el caso de UDP, por ejemplo, él envía la información y lo que llega él lo entrega y lo entrega en el orden en que va llegando. Él no tiene que ver con eso, de que si que el primero, que si llegó el número 6 como número 3 lo voy a poner en el 6. No, él lo entrega así mismo, como llega. Pero reitero, ustedes los que hacen descarga o hacían, preferían a torrents o a un gestor de descarga que descarga directa. ¿Por qué? Porque no era confiable. Pero no ser confiable no es que no sea bueno. ¿Por qué? Porque preferimos el gestor de descarga porque cuando se va la luz o se desconecta mi PC y vuelve a conectarse, él continúa desde donde se quedó en adelante. Y ahí no ser confiable es la mejor opción. ¿O me equivoco? Claro, maestro.
Ok. Bien, 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 bien. El UDP se utiliza más para la parte de los streaming. UDP es el rey de la voz, de los datos y de los videos. UDP es quien controla, administra y termina sesiones entre aplicaciones que tienen que ver usualmente con streaming. Dentro de las funciones, reitero, la capa 4 maneja lo que es la segmentación, trabaja con los números de puertos. Sus dos protocolos primarios son TCP y UDP. Obviamente vimos que TCP pues procesa la comunicación y los datos, mientras que también la capa 4 es encargada de la fiabilidad y el control del flujo. Cuando se habla del control del flujo, obviamente es porque él determina el tamaño del segmento. O sea, que él controla si tiene que enviar uno grande o varios pequeños. Pero también la confiabilidad. O sea, es la capa 4 la que te permite, a través de los diferentes protocolos, que la información enviada y o recibida sea confiable o no. ¿Preguntas? Vamos claro por el momento. Por ahora no. Excelente, excelente. Dicho esto, realmente la capa de transporte del modelo, digamos que TCP/IP y modelo OSI, no son tan extensas. Sí cabe destacar que la capa 4 es la que se encarga de la confiabilidad, porque si se pierde un segmento, es esa capa la que le dice al destino: mira, se perdió uno, manda, reenvíamelo de nuevo. Todas esas informaciones que yo le acabo de dar, eso se va generando de manera automática. Y el usuario, o sea, nosotros, no intervenimos en ese proceso. Todo ese proceso es automático. O sea, tú no dices, ni sabes, ni te das cuenta cuando dices, ay, que se perdió un segmento, tengo que reenviarlo. Eso no, eso lo hacen los dispositivos de manera automática. ¿Preguntas? Profe, le iba a decir que como usted está presentando su pantalla, la amplíe la parte del contenido para que no se vean como la parte de los temas. Así vemos mejor nosotros. Ok, tú dices así. Correcto. Ok, Gracias, profe. perfecto, perfecto. Dentro del capítulo 15, señores, el capítulo 15, también un capítulo corto, data información de protocolos pertenecientes a la capa de aplicación, o los usualmente más conocidos. Recuerden que la capa de aplicación es a donde pertenecen todas las aplicaciones que intervienen en el proceso de la red. Tanto la capa de aplicación misma como la de presentación y sesión. Que en la capa de aplicación están todas las aplicaciones que intervienen en el proceso, mientras que en la capa de presentación pertenecen todas las aplicaciones que brindan un formateo de los datos. O sea, que presentan los datos como un conjunto de elementos capaz de brindar una función, ya sea comprimir, ya sea una presentación o tipo de compresión de música, de video, de audio, etcétera, etcétera. Bien, ahora bien, dentro de esa capa como tal, tenemos, veamos aquí,
dijo nuestro compañero. Miren acá, la capa de aplicación desde la perspectiva del modelo TCP/IP y desde la comparación con modelo OSI, la capa de aplicación abarca las tres capas superiores del modelo del modelo OSI. En TCP/IP la capa de aplicación es una, en modelo OSI son tres. Por eso se habla de datos, 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 porque en el otro modelo es una sola. Está lo que es el sistema de nombre de dominio o el DNS, que es el que nos permite a nosotros darle un ping a Google a través del nombre y no de la dirección IP. Tú puedes venir al CMD y decirle ping google.com y él te va a responder con una dirección IP. Pero que si tú de igual manera le dices ping y le coloca la dirección IP y le da ping, él también te va a devolver. Lo que implica que el DNS o sistema de nombre de dominio es el que controla la interacción y coexistencia entre lo que son los nombres y las direcciones IP. El protocolo de transferencia de archivo y de igual manera otros protocolos son protocolos que brindan servicio al usuario. Una pregunta, profesor. Adelante, Moisés. Eh, Cuando demos SNA2 con usted, no sé si a mí me dijeron que usted tiene una academia. Nosotros podemos ver eso real time, o sea, presencialmente. Eso de darle nombre al dominio. Yo recuerdo cuando en mi otro trabajo me tocó administrar unos servidores y a la dirección IP de algunos hosts yo le ponía el nombre, así mismo. Pero quiero irme más allá en cuanto a arquitectura de redes. Quisiera saber si en su academia, en sus cursos, usted da esto más face to face. Sí, pero solo cuando los cursos son presenciales, no en el caso de los virtuales. Además de que recuerden que ustedes están tomando el entrenamiento a través del CTC, Centro Tecnológico Central, o sea, a través de la Central Metropolitana de Infotep, la que está en la Kennedy. Ok, ahora bien, todo el que tenga tiempo y disponibilidad puede ir allá, buscar al señor Arias, o Frías más bien, y cuando esté allá él le va a dar un overview de los equipos físicos. Podemos coordinar un grupo y ir un día, yo no tengo problema, pero tendría que ser un grupo sustancioso y un día donde todo el mundo pueda. Y yo voy donde el encargado se llama Ramón Abreu y le digo que necesitamos un aula y podemos ver y configurar y verificar todo lo que es la parte de la configuración física en los dispositivos, pero tendría que ser un grupo. O sea, no podríamos ser de que, ay, que tres nos pusimos de acuerdo. No, no, no. ¿Entiende la idea? O sea, es Me posible. apunto. Profesor. Entonces ahí Yo se ponen, hagan de hecho, si quieren, hagan un grupo aparte, alguien lo crea, se pone como administrador, le manda el enlace a ustedes, se ponen de acuerdo o en el mismo grupo, ponemos de acuerdo una encuesta, lo que quieran, tan, 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 qué día, pam, 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 y ahí, si hay un quórum bastante importante, entonces lo coordinamos así, vemos el día y nos vamos para allá. En vez de dar la clase por aquí, señores, el miércoles, por ejemplo, el lunes siguiente o el segundo lunes de del mes siguiente, vamos a dar la clase presencial allá y lo hacemos así. Pero tienen que coordinarlo, como dije. Si podemos tres o cuatro, eso no es posible. Bien. Perfecto, perfecto. Excelente. Así que tú mismo encárgate y los demás y todo el que se apunte, pues me lo hace saber por el mismo grupo y ahí nítido, todo chévere.
Mando una encuesta en el grupo, en el mismo grupo nosotros, y nítido. Que me apunte. Excelente. Pero claro, no lo vamos a hacer ahora, eso lo vamos a hacer cuando arranquemos el módulo 2, que no va a ser, no va a durar, o sea, no vamos a durar mucho para iniciar el 2, porque apenas nos quedan, ¿qué? El día de hoy, pues nosotros trabajamos 14, 15, nos va a quedar un contenido. Recuerden que como dije ahorita, el miércoles vamos a tener que tomar la clase del 16-17 de manera asíncrona. O sea, ustedes van a tener que estudiar los capítulos 16 y 17 de manera independiente porque tengo un compromiso y no voy a poder conectarme con ustedes. Pido disculpas de antemano por esa causa. Mi intención es siempre darle los capítulos por aquí de manera directa, pero por causa de ese compromiso no voy a estar ese día conectado con ustedes. El compromiso que tengo es virtual de igual manera, o sea, yo me voy a estar conectando con unas personas, pero no voy a poder estar con ustedes. Ahora bien, el hecho de que no tengamos la clase sincrónica no quiere decir que tenemos que detenernos, no. Le vamos a continuar, pero de forma asíncrona. Ustedes vamos a tener el compromiso que esos 2 capítulos, estudiarlos desde el día de hoy hasta el siguiente lunes, entiendo con tiempo suficiente, para entonces nosotros poder darle seguimiento a la cotidianidad de nuestro ritmo. Cualquier pregunta o cualquier inquietud de esos capítulos, entonces pues lo vamos desarrollando a través del grupo. En ese grupo, que es el grupo pedagógico de WhatsApp, entonces, si tienen alguna inquietud, profe, o alguno de los participantes, no me está dando esto, pa. Entonces, en la semana, yo le voy a estar dando, más bien ahorita le voy a decir que le voy a estar enviando una cantidad de PKA, de prácticas de laboratorio, que debemos realizar y que vamos a tomar como prácticas como laboratorios prácticos. Esas prácticas se supone que cada uno de ustedes ya la ha manejado, pero yo le voy a enviar el archivo. Miren, señores, por ejemplo, la práctica 7.4.2 deben realizar esta. De cada capítulo le voy a entregar 1 o 2 prácticas para que ustedes la puedan desarrollar. Y nada, nosotros tomar eso como la parte más práctica del curso. ¿Estamos claros? Adelante Moisés y luego Isaac. Tienen la mano levantada. Ah, ok, perfecto. Moisés la bajó. Isaac. Sí. Adelante, Isaac. Adelante, profe. Sí. La pregunta es, profe, si... bendito. Bueno, se me fue, perdón, se me fue. Tranquilo, Dios mío. tranquilo. Que todavía la noche es joven. Si te acuerdas, seguimos ahorita. Adelante, Gregory. Presente, maestro, buenas noches. Yo considero que está muy bien la parte de que usted acaba de mencionar de las prácticas, porque yo, independientemente de mi parte, no las he hecho todas a cabal, como ustedes mencionan, que tenemos que tenerla hecha, porque yo venía del curso anterior y la fuimos llenando poco a poco, pero así de manera específica que no las envíe, me considero que es una buena iniciativa y se lo agradecemos. Ok, chévere, chévere. Así será. Así ustedes saben a cuál en teoría deben hacerla todo, eso es lo óptimo. Yo les voy a decir cuáles yo voy a requerir yo. Esa, mira, nada más entréguenme que van a ser obviamente las que abarcan mayor cantidad de comandos. Y así, si ya se le presenta una situación, profe, miren, no puedo hacer eso, entonces esos días que vamos a dedicar como 2 días a eso, ok, señores, pues miren. ¿Quién lo ayuda? ¿Quién está? Digo, no, mira, eso se hace así, esto, pam, 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 y ahí rompemos la liga. Bien. Adelante, Isaac. Sí, profe, la pregunta es, bueno, la solicitud sería, yo descargué Wireshark, Bien. pero he tenido problemas con TeraTerm. Teratem, sí. Que es para configuración de Entonces, router sé y que tiene un switch. link,
Sí, si usted tiene un link que podamos descargarlo, Sí, sería bueno. en el caso de TeraTems es una aplicación para conectarse al router y al switch. Y para que funcione bien, tiene que tener un router físico real. Ah, ok. Por eso es. Ah, ok, ok. Entonces, por ejemplo, para nosotros poder acceder al router y al switch, tenemos que conectarlo a través del puerto de consola. Hasta ahí tan claro, ¿no? ¿Verdad? Sí, Aló. más. Bien. Ahora, a tu PC, el cable de consola es un cable llamado así mismo, cable de consola, un color azul cielo como ese azulito que está aquí, azul cielito. Tiene de un lado un RJ45, que es el que tú conectas al puerto de consola de un router o de un switch, y del otro extremo es un con uno, el puerto con uno que tenía en la máquina vieja. Entonces, como usualmente la máquina o la laptop no tiene con uno, tú se adapta un transceptor o un transceiver del con uno a USB. Tú te conectas por el USB de tu PC y a través de TeraTem, de Hyperterminal o de otras aplicaciones, tú abres eso y por ahí es que tú configuras el router y el switch. Por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva de Packet Tracer, cuando tú quieres configurar un router y o un switch, tú, por ejemplo, vamos a esperar que Packet Tracer pues abra para entonces yo darle la explicación del lugar. Miren aquí, yo subo un router, subo una PC, perdón, eso no es una PC. Bien, subo una PC, conecto, conecto de la PC del puerto RC232, que es el puerto con uno de la PC, al puerto de consola RJ45 consola, mírenlo ahí. ¿Lo ven? Entonces aquí entro a la máquina y aquí que están las diferentes opciones, desktop, dice terminal. Esto, cuando tú le das, es como que tú abres a TeraTems u otro. Tienes que poner estos parámetros según lo tenga el router. Cuando tú le des a OK, miren ahí, que ahí es que se ve la configuración, o sea, cómo se vería el router. Y yo no estoy conectado directamente a él, sino a través de la PC. Y ahí sí comienzo enable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendiste la idea, el de la pregunta? No recuerdo tu Sí, idea. sí, muy bien, profe. Excelente, excelente. Por eso es que no te funciona, es que no tiene las conexiones, digamos, requeridas. Ahora bien, antes de, porque posiblemente muchos tengan, muchos, no solo muchos tengan la inquietud, muchos ni siquiera la tienen porque también no le llegaron a esa parte. Por ejemplo, vamos a ver aquí, conexión a un router. Eso en Google. Vamos a ver una imagen. Mírenlo aquí. No, vamos a poner conexión al puerto de consola. Al puerto de consola de un router. Mírenlo ahí. Colecua. Miren, este es el cable de consola. Mírenlo ahí. Cable de consola en un extremo es RJ45 que va en el puerto de consola del router o del switch. Y del otro lado es el COM1 o RC232. Si lo queremos llamar de manera técnica. El RC232 es el puerto COM1 de la PC, por donde usualmente se conectaban para los juegos. Ahora bien, aquí tú puedes observar que el router y o el switch, tú lo conectas
del puerto con 1, perdón, del puerto con, del consola, otro extremo es con 1 o RC232. Si tu PC no tiene el RC232, que es lo que usualmente pasa, tú obtienes un transceiver. Eso lo voy a enseñar ahora. Sin embargo, miren aquí que la conexión, tú ahí le vas configurando los parámetros. Mírenlo ahí. Conectado al puerto con 1. Velocidad, datos, stop, bit de paridad y control de flujo. Le da OK y te va a aparecer ¿qué? Te va a aparecer esto. Esa es la configuración de la aplicación, que en este caso puede ser, mírenlo ahí, aquí está la conexión desde la perspectiva de PuTTY, que puede ser uno. TeraTems puede ser otro. Hyperterminal puede ser otro. Ok, ahora bien, si tú tienes tu puerto de consola conectado bien y tiene el puerto con y no tiene ese puerto en tu PC o en tu laptop, tú adquieres esto llamado transceptor o transceiver, que lleva de con 1 a USB. Te conecta por el USB de tu PC, abre Teraten la aplicación, miren aquí la idea, abre, ahí te desconecta y por esa vía, entonces es que abre esta opción, que miren ahí dice terminal, ese no es el del DOS. Es blanco y negro, pero no es el DOS. Por ahí es que tú le dices configure terminal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Capichi? Miren la conexión aquí. Dice, mira, del puerto de consola, yo conecto mi transceiver y del transceiver, entonces me conecto del otro lado a la PC, ¿Preguntas? ¿Cómo sabemos que un equipo es un router de verdad o un switch de verdad? Porque todos los routers reales y los switches de verdad, no los de juguete, tienen puerto de consola. Son configurables. O podría no tenerlo y tenerlo y ser configurable por otra vía. Bien, continuamos. Excelente, entonces dentro de la capa de transporte de la aplicación. Otra pregunta, profesor, Adelante. discúlpeme. Entonces, después que yo conecto mi cable de consola al router, ¿qué programa es que yo hago para hacer la configuración? ¿Usted lo tiene ahí el programa? Los que acabo de mencionar. Nuestro compañero, nuestro compañero habló de TeraTems, yo hablé de PuTTY, de Hyper Ok, Terminal, ok, para poder configurarlo a través de ellos. ok, está bien. Bien. Lenin, adelante. No, era una sugerencia que le iba a dar, pero ya usted se la dio, profe, que hay varios programas, está PuTTY, hay muchos programas también Exactamente. Son que varios sirven para programas que eso. permiten eso, permiten entrar a la parte de consola de ese tipo de equipo. Sea por consola o sea por internet que usted quiere entrar, le permite acceder al equipo mientras usted tenga que hacer la contraseña, si lo tiene bloqueado el equipo, o si el equipo está de fábrica, le permite entrar. Correcto. Chévere. Con el micrófono en otro lado. Bien, continuamos. Bien, Entonces, dentro de la capa de aplicación, tenemos los protocolos como el DNS, el HTTP, el de correo electrónico, que es el SNMP, el de
el de recibir correos desde la perspectiva del cliente, que es el POP. Tenemos el protocolo de transferencia de archivo, el FTP, etcétera, etcétera. Bien. Ahora bien, para la capa de presentación, tenemos las aplicaciones que brindan formateo de datos, que brindan un tipo de formato de datos, como formato MPG, GIF, JPG, PNG, etcétera, etcétera. Los plugins, tanto de audio como de video, todas esas aplicaciones que brindan un tipo de presentación de los datos son de capa de presentación. ¿Preguntas, dudas? Aquí obviamente te va indicando, mira, cuál es un protocolo, en este caso DNS, a quién pertenece, qué puerto pertenece a ese protocolo, y así lo hace para el correo electrónico, transferencia de archivos y también la parte web. En el web, TCP el 80 y también un puerto alternativo que es el 8080. Para UDP es el 443, etcétera, etcétera. O sea que ahí te va dando información de cuáles protocolos le pertenecen a qué número o más bien qué puerto le pertenecen a qué protocolo y a quién pertenecen, si a TCP o a UDP. Bien. En este capítulo también data información de lo que son algunos tipos de redes, y que esos tipos de redes pertenecen, digamos que modelos cliente-servidor, donde alguien brinda un servicio y donde un otro recibe ese servicio. O una red peer-to-peer, punto a punto, cliente-servidor. Yo soy el servidor, te brindo algo, tú eres el cliente, requiere algo. Para la adquisición de la información de un servidor, a eso es que se le llama download o descarga. Cuando tú envías del cliente hacia el servidor, se llama upload o carga de archivo de información. Bien, hay diferentes tipos de redes. Dentro de la que me interesa más que nosotros manejemos, pues están las aplicaciones, las P2P más comunes. Las P2P son aplicaciones que brindan servicio, digamos, déjenme aceptar a varios de los chicos. Cada PC de la red ejecuta una aplicación y puede funcionar como cliente o puede funcionar como servidor. Eso era lo que utilizaban, pues, aplicaciones como Torrents, que en Torrent no hay un servidor central. Tú requerías información de lo que estén cerca de ti, pero a la vez lo que están cerca de ti también se sirven de lo que tú tienes de manera local, claro, en la carpeta que permite compartir información. Es lo mismo que pasa con el Bitcoin. El Bitcoin, digamos que una especie de hash que utiliza la red P2P, donde tú que está minando Bitcoin forma parte de la estructura y del hash de un esquema donde tú eres cliente, pero también eres servidor. Y la red utiliza el procesador y la memoria de tu tarjeta de video como parte de su infraestructura. ¿Ok? Que esa red obviamente es un lío acceder a ella o vulnerarla, porque para tú poder hacerlo tendrías que acceder de manera simultánea a todo quien es server, y todo el cliente es también servidor.
Y cuando se trata de un hash, bueno, pues no hay forma porque es que ahí todo el mundo es parte de la seguridad de la estructura. Aquí está hablando, detallando más bien en capa de aplicación, porque no hay detalles que decir como la capa per se, sino hablar de los protocolos que pertenecen a ella. En este caso, hablando o informando de lo que es el protocolo HTTP, que trabaja con www, donde uno es cliente, otro es servidor, ¿ok? A través de un URL, o sea, haciendo uso el HTTP del protocolo DNS, pues brinda un servicio de página web o un servicio web, donde tu dirección se asocia vía DNS a través de la web o de HTTP con el servicio de www para poder acceder a una página web. Ahí obviamente intervienen lenguajes de programaciones que no solamente es HTML, sino que puede ser cualquier otro lenguaje según sea la página o según haya sido creada la página. Bien, Ellos, por ejemplo, Windows Server tiene un servicio que se llama IIS para lo que es el deploy de páginas web. el ISIS, correcto, el IIS en el caso de Microsoft, ok, pero de manera global es HTTP y www. Obviamente ese protocolo tiene unos que no es, digamos, seguro, que es el HTTPS, el HTTP y el seguro, que es el HTTPS. El protocolo de correo electrónico, ¿qué debemos saber de él? Bueno, que trabaja con dos protocolos. Son tres realmente, pero bueno. Trabaja con el SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, que es el protocolo que permite enviar correo electrónico. Tú envías por SMTP, pero recibe por POP3 o por IMAP. Tú envías por SMTP a tu servidor. Tu servidor envía a su servidor por SMTP. Ese servidor le envía al otro servidor por SMTP. Ese servidor le envía al router por SMTP, pero tu servidor, el servidor de tu router, le envía al cliente por POP. Porque POP o IMAP es el protocolo de recibir correo electrónico a un cliente, pero entre servidores se envían y se reciben por SMTP. SMTP para enviar correo electrónico, POP3 para recibirlo, pero solo recibir el cliente. Tú como cliente recibes SMTP, el POP3. ¿Estamos claros? Miren ahí, esta es la idea, SMTP. Tú del cliente envía para el servidor SMTP, entre servidores se envían SMTP, pero del servidor al cliente es por POP3 o por IMAP. POP3 solo entre el servidor y el cliente. Preguntas. Toda la comunicación de correo electrónico es a través de SMTP, salvo que sea la respuesta a un cliente, que ahí entonces es a través de IMAP, de POP3, perdón. O IMAP, puede ser cualquiera de las dos. Aquí hablando del nombre de dominio, obviamente mencionamos que el nombre de dominio es a través del protocolo DNS. El DNS reemplaza nombre por direcciones IP. IP por nombres. ¿Qué era lo que estábamos mencionando? Cuando dimos a pin a google.com. Bien. ¿Tienen alguna duda de lo que es DNS? Está claro ahí. No, señor.
Recuerden que dentro de los DNS hay DNS globales, esos son los .net, .edu, .com, que son ya de manera general. Los .com son comercial, edu de educación, net para instituciones que se dedican al desarrollo de la red. Y están los regionales, o sea, .do es de República, ya esos son, perdón, sí, los regionales. .us, que es de Estados Unidos, MX de México, etcétera, etcétera. En República Dominicana hay una institución que en este caso es la Pucamaima, que es la NIC. Ok, se llama NIC. Network Information Center. Network Information Center es la institución de todo país que se encarga de regir el dominio de ese país. Aquí la Pucamaima en 1996 solicitó a la IANA y a la ICANN ser la institución que se encargue de los dominios.do. O sea que si tú quieres una página web, tú tienes que ir a la Pucamaima, rentar, alquilar uno del dominio como con .do y ellos te la arrendan por 1 año, 2 años, 10 años, como tú quieras. Eso es lo que hace. El DHCP, importante. DHCP, recuerden que es el protocolo que brinda direcciones IP de manera automática. Pero que, por ejemplo, en el caso de los proveedores de servicios, te brindan direcciones IP públicas por DHCP. ¿Por qué no lo hacen direcciones físicas o manuales directas? Porque le es más costoso. Tú puedes tener una dirección fija, pero eso tiene un costo. Creo que son como unos 35,000 pesos mensual. Ese mismo servicio que tú tienes, pero con dirección IP fija, perdón, es más costoso. ¿Por qué? Porque las direcciones IP dinámicas, ellos pueden reutilizarla. Entonces, utilizan la dirección IP cuando el cliente no está conectado, la utilizan para otro cliente. Y eso le permite hacer una reventa o una sobreventa. El DHCP, como previamente ya nosotros lo habíamos mencionado, el cliente DHCP tiene la opción de enviar un DHCP Discovery, o sea, un descubrimiento de DHCP. ¿Quién está aquí? ¿Quién es el DHCP? Esos son brokers. El DHCP Server hace un DHCP Offer. Una oferta de DHCP que te dice a ti te estoy ofertando esta dirección IP, esta máscara y este default gateway. Y luego que el cliente recibe esa información, le envía un DHCP request diciéndole en ese segundo mensaje si acepta o no la información que le están enviando, o sea, la IP, la máscara y el default gateway. Dada ese DHCP request, el DHCP le envía un DHCP ACK, o sea, una respuesta diciendo, si en el DHCP request le decía que no la aceptó porque ya había llegado a uno y que él la tenía primero, en el DHCP ACK va a decir, ok, ya pues no te voy a entregar esa, la voy a dejar disponible para si viene otro. Si en el DHCP request decía, ok, yo acepto tu dirección IP, etcétera, etcétera, entonces él le dice en el DHCP ACK, ok, pues voy a colocar en mi base de datos como que está ocupada esa dirección IP que yo te ofrecí. Bien, así funciona DHCP. Obviamente en el módulo 2, creo que en el 2, en el 3, vamos a ver cómo configurar
un servidor de HCP, hay unas prácticas de configuración de servidor de HCP. Ok, muy bonita, muy chévere y que bueno, vamos a aprender mucho en ese sentido. Dicho esto, si tienen preguntas de la Pero cambio de cómo, aplicación, profesor, ¿cómo va a ser esa práctica? ¿Va a ser en un hipervisor como, déjeme ver, VMware, ahí instalamos el sistema operativo del servidor y eso, ¿cómo va a ser? el Packet Tracer. Oh, en Packet Tracer, ok. Chévere. Chévere, chévere. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes, aportes. Bien, reitero lo que había dicho previamente, espero que nadie deba el examen, que no sé si todavía está activo o no, no recuerdo la activación de los exámenes, pero recuerden que tenemos un compromiso para con los exámenes, que debemos tomarlo dentro del tiempo definido. El día de anoche verifiqué y no recuerdo quiénes eran, pero habían varios que no lo habían tomado. Yo a esa hora, creo que fue como a las 2 a las 3 de la madrugada, le escribí que hay varios participantes ¿qué pasó? Que no lo habían tomado. Ok, tal vez no en esas palabras, pero bueno, envío un mensaje de manera general. Es importante que nunca se descuiden de esa parte porque Cisco, una vez después que se activa el examen, ya es muy problemático rehabilitarlo nuevamente porque se cierra. De hecho, miren que tienen ahí siempre un candadito rojo. Ok. Y no solamente pasa con los exámenes, sino que más adelante ustedes verán que Cisco cierra hasta el contenido de los capítulos. Por eso decidimos siempre grabar la clase, aparte de tenerlo como evidencia para los de diferentes departamentos de Infodep, también para que ustedes sigan teniendo acceso al contenido del material, porque después de que se termine la clase, el material se cierra de manera automática. Capich. Dicho eso, entonces vamos a proceder, así como duramos muchas semanas, 3 semanas creo que en el 11, 12 y 13, pues nosotros desarrollamos el día de hoy el capítulo 14 y 15 y por coincidente voy a habilitar el examen, pero no hasta antes desde ahora hasta el vamos a ver. Déjame ver hasta qué fecha. Vamos a ponerlo hasta el viernes. Viernes no, sí, sábado. Está bien ahí. Ah, no, hasta el viernes. Tiene que ser antes del 20. Junio 20. La fecha debe ser. ¿Cuándo tiene la fecha de término esto, señores? ¿El qué? ¿Pero el examen, jefe, o el curso? Ahora mismo, ese está disponible, el examen está habilitado, ¿no? ¿Verdad? Sí, ese examen está habilitado, maestro. Ok, excelente. Pues entonces tomen ese examen también antes del día 20. Ok, 20. Ok. correcto. Antes del día 20 pueden Profe, una tomarlo. pregunta. Adelante, hermano. No se puede dejar para fin de semana, profe, porque de Debe, semana se me dificulta un poco. este debe El ser antes último. este debe ser antes del 20. No el último, porque recuerda que tenemos desde hoy, lunes, hasta el viernes. Usualmente Cisco lo que da es de 1 a 2 días. Le estoy dando hasta el viernes precisamente para que puedan tener espacio. Y eso es el 14-15. Recuerda que el miércoles tenemos que desarrollar los capítulos
16 y 17, estamos hablando de los capítulos de fundamentos de redes y crear una pequeña red, que no son capítulos tan largos, son capítulos que constan de 1, 2, 3 y 4 temas, porque el primer tema es la introducción y el último tema es la parte donde habla de las diferentes prácticas. Mira, eso no es un tema. Ahí es solo 1, 2, 3, 4 temas. Eso es en el caso del capítulo 16. Y el capítulo 17 consta de crear una pequeña red. Y ahí también hay 1, 2, 3, 4, 5 temas. Porque el último, el primero es de introducción. Y el último siempre es de como un repaso de todo lo que se dio en el capítulo como tal. Bien. Entonces, esos capítulos, esos exámenes, incluso desde ya, están disponibles los capítulos y el examen de evaluación. ¿Preguntas? ¿Dudas, aclaraciones, inquietudes, aportes? Recuerden y reitero. Bueno, hago un stop a la grabación.